Revisar ahí el versículo número 1 y el versículo número 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el verso número 1 y el verso número 2. Dice así la palabra del Señor: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura. ¿A quién dice ahí, hermanos? A Cristo. Hagamos una oración a nuestro Dios, hermanos. Acompáñenme de rodillas. Dios nuestro, grande en amor y grande en misericordia, en esta hermosa tarde, tu pueblo nuevamente nos reunimos en tu casa de oración, muy agradecidos porque nos da la vida, nos da la salud, nos da las fuerzas y nos llenas de muchas bendiciones, de las cuales pues reconocemos que si no fuera por ti, pues nosotros no las tuviéramos. Te pedimos que perdones nuestras faltas y ofensas, y que en esta hora, Señor, que nos disponemos a estudiar tu palabra, Espíritu Santo sea utilizando los labios de tu siervo que te clama, y así esa palabra pueda salir, bendito Dios, de mi boca, y pueda llevar esa edificación a todo tu pueblo acá congregado. Que cada uno podamos aprender, podamos conocer más acerca de tu santa y bendita voluntad, y que así nos preocupemos cada día, Señor, por mantenernos en esa integridad, en esa obediencia, en esa fidelidad a tu santo nombre. Porque sabemos que al final hay un premio, hay un galardón, el cual tú has preparado, Señor, para con aquellos que lleguemos, Señor, hasta el final en esa obediencia, en esa rectitud. Te rogamos pues que nos bendigan en esta hora, retires todo mal espíritu y que así podamos estar atentos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, carísimos hermanos. Vamos a meditar en esta hermosa tarde, hermanos, en el tema que le titulamos el desposorio. Hay muchas, hermanos, palabras en las Escrituras, las cuales pueden carecer, hermanos, de significado si nosotros no nos interesamos por conocer, digamos, su raíz etimológica. Pero si ya nosotros, hermanos, nos interesamos por conocer un poco más de las palabras escritas, hermanos, en las Escrituras, nos daremos cuenta que cada palabra que está registrada en la Escritura, hermanos, tiene un significado tan grande que de cada una de ellas podemos extraer, hermanos, una enseñanza, la cual nos venga a mostrar el deseo que Dios tiene para nuestra vida. De ahí que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos claro y entendido que la palabra del Señor es viva y es eficaz y más poderosa, dice, que cualquier espada. ¿De qué dice, hermano? De dos filos. Entonces, todas las palabras, hermanos, que están en las Escrituras, si nosotros las vemos así, a simple vista, cada una puede carecer de significado, carecer de un significado, hermanos, si nosotros no nos damos a la tarea de investigarlas a profundidad. Por ello es que ahora en esta tarde vamos a tratar, hermanos, un poco acerca de lo que es el desposorio. ¿Qué es el desposorio? Vamos hermanos, a analizar un poquito al respecto de ello. ¿Qué es y en qué consistía el desposorio?
Y el propósito, hermanos, de este tema es conocer un poco en qué consistía o en qué consiste esta práctica en las culturas orientales y qué enseñanza práctica, hermanos, trae para la vida cristiana, hermanos, ¿verdad? ¿Qué enseñanza práctica nos deja a nosotros, hermanos, para la vida cristiana que llevamos en este mundo? Entonces, hermanos, el desposorio, hermanos, viene de la raíz hebrea. Vamos a escribir aquí de la raíz hebrea. Yo voy a escribir del hebreo, hermanos. Vamos a escribir ahí afiance. Así, miren. De la raíz hebrea afiance, que quiere decir, hermanos, contrato hecho ante testigos entre el padre y los hermanos de la novia y el padre del novio. Eso es lo que quiere decir el desposorio. Del hebreo afiance, que quiere decir, hermanos, contrato hecho ante testigos entre el padre y los hermanos de la novia por un lado y el padre del novio por otro lado. Y el objetivo, hermanos, de esta práctica en las culturas orientales no solamente era la unión de los cónyuges, hermanos, sino todo lo relativo a los presentes que se habían de hacer a los hermanos de la novia, como también a los padres de la novia, y la cantidad que se había de pagar al padre de la esposa. Lo que quiere decir, hermanos, o lo que quiere dar a entender, hermanos, que cuando el desposorio se daba, hermanos, que el padre del joven, hermanos, del novio, por decirlo así, prácticamente compraba esposa. ¿Para quién? Para su hijo. Mire cómo era esto, compraba esposa para su hijo. Y un ejemplo de esto, hermanos, lo podemos ver ahí en el caso de Jacob. Revise conmigo ahí en Génesis capítulo 29, el verso número 16 al 23. Usted conoce esta historia y creo de que solo le vamos a dar un vistazo para que usted se dé cuenta cómo, hermanos, en qué consistía este contrato, este acuerdo que llegaba, hermanos, como estamos mencionando, el padre de la novia, los hermanos de la novia y el padre del novio. Dice Génesis 29, hermanos, dice ahí el verso número 16 en adelante. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor dice que era Lea, y el nombre de la menor, ¿cómo era, hermanos? Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Está bien. El verso 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y parecieronle como pocos días, porque le amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite, ¿el qué dice ahí, hermanos? Con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró, dice, a ella. Aquí vemos un ejemplo. Recordemos que aquí Jacob, ¿cómo andaba Jacob, hermanos? Andaba como peregrino, huyendo, ¿verdad? Por eso es que en este caso no se ve que el padre de Jacob estuviera comprándole ¿a quién? En este caso a Labán, digamos, a la mujer que él amaba, a la mujer que él quería. Entonces Jacob, hermanos, consciente de que para poder, digamos, pues unirse a una mujer, él tenía que pagar un precio.
Era bastante. Y un costo, hermano. Y mire, y para este caso, hermano, dice que Jacob le dijo a Labán: voy a trabajar por Raquel, le dice, por esa mujer de hermoso semblante. ¿Y qué, hermano, dice? Bueno, muy hermosa, ¿verdad? Esa mujer tan hermosa, de semblante hermoso y de parecer hermoso, voy a trabajar de 7 años por ella. Ahí vemos, hermanos, un poco de lo que les he mencionado, de lo que significa el desposorio. Era un acuerdo, era un pacto, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, que los rabinos enseñan, hermanos, es decir, ya en la cultura hebrea, los rabinos enseñan que los desposorios se celebraban mucho tiempo antes de las bodas. O sea, no es aquí como en nuestro tiempo, ¿verdad? Que, por ejemplo, se anda de novio y luego del novio viene lo que es el casamiento civil, ¿verdad? Y luego del casamiento civil viene y ya se hace la boda, pero normalmente anda entre un lapso de unos, digamos, 8 días, 15 días, ¿verdad? No así en las culturas orientales. Dice que en las culturas orientales, en las culturas hebreas, los desposorios, es decir, el compromiso, ese compromiso, hermano, que se hacía, se celebraban con mucho tiempo antes de anticipación, hermano, aproximadamente entre 6 meses y 1 año, aproximadamente entre 6 meses y 1 año. Pero este compromiso, hermano, del desposorio, era un compromiso tan serio, pues desde ese día, hermanos, en que se celebraban los desposorios, tanto el novio como la novia eran ya considerados como un matrimonio ajustado, de tal modo que ya eran considerados esposos, aunque no convivían juntos, porque la convivencia se daba, hermanos, hasta el momento en que se celebraban las bodas. Y un ejemplo, hermanos, más claro y más sencillo, hermanos, que cada uno de nosotros podemos encontrar en las Escrituras, es el de José y María. Ahí dice la Escritura que, dice ahí, hermanos, leamos Mateo capítulo número 1, y vea usted, hermanos, Mateo 1, dice ahí, hermanos, que en el verso número 18 al 20 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, ¿el qué dice ahí, hermano? Desposada, ¿con quién dice? Con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Vemos este caso, hermanos, de José y María, donde claramente se deja ver, hermanos, que José y María ya estaban ya estaban comprometidos, ya eran considerados como esposos, aunque todavía no habían tenido hermanos, intimidad alguna. Todavía no habían, prácticamente todavía no vivían juntos en la misma casa. La novia estaba con sus padres, y el novio estaba ¿con quién? Con su familia. Pero, hermanos, literalmente, hermanos, sin lugar a duda, el padre de José había pagado el costo, ¿verdad? ¿Por quién, hermanos? Por María. Y fíjense que leyendo ahí algunos datos, dice, hermanos, que lo mínimo que un pretendiente podía pagar por la novia era la cantidad de 500 ciclos de plata. Imagínese usted, ¿va? Si ya lo remontáramos a este tiempo, que el novio tenga que comprar ¿a quién? A la novia. Imagínese, al que tuviera hembra, ¿verdad? Ajá, así como mi hermano Guevara, ¿verdad? Que solo hembrita, millonario el hermano Guevara, ¿verdad? Imagínense. Pero el problema era para aquel que solo varones, ¿verdad? Imagínense, 500 ciclos de plata, hermano. Ese era lo mínimo que se podía pagar por la novia.
para un hijo de uno. Eso era lo mínimo. Y ya va a ver, a medida vamos avanzando, vamos a ver una gran enseñanza para nuestro tiempo. Entonces, hermanos, entendemos, ¿verdad?, con todo lo que les he mencionado, hermanos, que esta práctica del desposorio, hermanos, consistía en que el padre del novio compraba a la mujer que quería para su hijo a precio de dinero o de costosos regalos. Veamos este ejemplo, hermanos, en Génesis 24. Y ya va a ver ahí en Génesis 24, vemos el caso de Isaac. Génesis 24, el verso número 53 y 54, miren, ¿qué dice aquí, hermanos? Dice aquí, miren, 24, 53 al 54, dice: y sacó el criado vasos de plata. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Y vasos de oro. ¿Y qué más? Y vestidos. Y dio a Rebeca. También dio cosas, ¿el qué dice, hermano? Preciosas. ¿A qué dice? A su hermano. ¿Y a quién dice? Y a su madre. Y dice el verso 54: y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a, ¿qué dice, hermanos? A mi señor, ¿verdad? O a la casa de mi amo. Entonces, en eso consistía esa práctica, en que el padre del novio compraba a la mujer que quería para su hijo a precio de dinero o de costosos regalos. Aquí dice la escritura que el padre de Isaac, ¿quién era? Era Abraham. Y por Rebeca, aquí dice que mandó el que, hermanos, vasos de oro, vasos de plata, dice vestidos, y dice para los hermanos de Rebeca, y también dice para quién, para la madre de Rebeca, porque como les decía, el desposorio del hebreo afiance, que consistía en un contrato, hermanos, hecho entre los padres de la novia, los hermanos de la novia y el padre de quién, y del padre novio, y allí se hacía ese, como que digamos, ese dote, esa compra, ese compromiso. De tal modo, hermanos, que tanto era esto, hermanos, que entre más el novio daba o el padre del novio daba por la novia para su hijo, hermanos, tanto era así que, según las culturas orientales, hermanos, las mujeres hasta eran consideradas como esclavas. ¿De quién? Usted ve ahí el registro: llevadme a donde, ¿quién dice? Donde mi amo, donde mi señor. Eran consideradas como esclavas, ¿verdad? Como esclavas, y 100% sumisas. ¿A quiénes? A sus maridos. O sea que la mujer se debía ¿a quién, hermanos? Totalmente, sin ninguna, digamos, restricción, sin ninguna restricción, se debía totalmente ¿a quién? Al esposo. Y estaba ¿para qué? Para servirle a él. Y el hombre se consideraba netamente, la consideraba netamente propiedad de quién, propiedad de él. Y la mujer tenía que hacerle caso absolutamente ¿en qué? En todo. Aunque, hermanos, en la escritura pues se nos presenta de mujeres, ¿verdad?, que tuvieron, hermano, que tuvieron gran influencia sobre sus esposos, ¿verdad? Porque en la escritura hay ejemplos como el caso de Abigail, ¿verdad? El caso de Abigail, hermanos, conocen la historia que el esposo de Abigail, ¿cómo se llamaba? Nabal. Y este hombre, hermanos, dice que no era era tosco, dice ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, allí dice la escritura que un día el rey David con sus soldados, hermanos, fue donde Nabal a solicitar ayuda. ¿Y qué hizo Nabal? Dice que se la negó. Y Abigail, hermanos, dice que se percató ¿de qué? Un criado le avisó a Abigail. Ajá, un criado le avisó a Abigail. Y lo que sucede, hermanos, es de que Abigail se anticipó hacia el rey David. ¿Para qué, hermanos? Para que el rey David no hiciera una masacre en la casa de Nabal. Porque David, hermano, eso es lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces vemos a esta mujer que se impone ¿ante quién, hermano? Ante su marido en una necesidad tan grande.
Y usted ve, hermanos, que en la cultura oriental dice que las mujeres eran consideradas como esclavas, pero habían algunas que tenían influencia sobre sus esposos, ¿verdad? Como el caso de Abigail, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad? También, correcto, Jezabel. Esa mujer sí era el que, hermano. Ella lo manejaba, ella lo dominaba. Se imponía ante qué, hermanos, ante el esposo, aun cuando el esposo la había, los padres del esposo la habían comprado para que 100% estuviese sumisa a ella. Y así encontramos también el asunto, el otro ejemplo de Salomón, ¿verdad? Que él tuvo muchas mujeres y las mujeres, dice, ¿qué hicieron? Desviaron el corazón de Salomón, ¿verdad? Entonces, hermanos, el desposorio era ese compromiso, ¿verdad?, que se adquiría, como ya dije, entre los padres y los hermanos de la novia y el padre del novio. Era un contrato que se hacía donde tanto la hembra como el varón quedaban comprometidos y eran considerados como esposos, aunque no convivían juntos, pues eso se daba hasta que el momento que se celebraban las bodas. Ahora, ya llegado el día de la boda, hermanos, fíjese qué bonito esto. Llegado el día de la boda, el esposo preparaba en su casa, hermano, un banquete, y vestido con las vestiduras nupciales y acompañado de jóvenes, oiga bien, de jóvenes y de músicos y de cantores, pasaba por la casa de la novia, pasaba por la casa de la esposa, Y de aquí, hermanos, pues es donde Jesús toma aquella parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Fíjense que Jesucristo, hermanos, nunca tomó un hecho imaginativo para, digamos, para decir sus parábolas, sino más bien, hermanos, él tomaba, digamos, hechos reales, hermanos, hechos reales de lo que se daba en el pueblo de Israel, hermanos. Y él refería sus parábolas a sus oyentes de tal modo que les fuera sencillo el que entender. Entonces, hermanos, dice aquí que cuando llegaba el día de las bodas, el esposo preparaba un banquete en su casa, se vestía, hermanos, de vestiduras, especiales, hermanos, y bueno, y pasaba por la casa de la esposa. Y la esposa, hermano, ¿qué pasaba con la esposa? ¿Qué pasaba con la esposa? Fíjese que la esposa, hermanos, dice que la esposa, hermanos, estaba allí esperando. La esposa estaba esperando a que el esposo llegara. ¿Y cómo creen ustedes que estaba la esposa? La esposa estaba también, hermano, ataviada con galas, con las galas más brillantes, ceñida la cabeza con una corona y acompañada de doncellas de su edad, de su misma edad. Así estaba, esperando ¿a quién? Al esposo, acompañada de doncellas de su misma edad, aparte de una vestimenta especial. Y hermanos, todo esto era seguido con una pompa que el esposo, ¿verdad?, iba llegando y iba a tener, hermano, ese encuentro con la esposa, con la prometida, ¿verdad? Entonces, cuando el esposo pasaba a la casa de la novia, y dice que el esposo solo pasaba con los músicos, ¿verdad?, sonando de que allí iba él, y entonces venía la esposa y salía a la puerta, y ¿sabe qué hacía la esposa? Se le prendía atrás del esposo con todo el grupo de doncellas que llevaba, ¿verdad?, de la misma edad. Y así llegaban hasta la casa del esposo, donde él había preparado el que les decía, el gran banquete, hermano. Y allí era lo que era el festejo de lo que eran las bodas, ¿verdad? Y dice ahí, hermanos, que cuando esto se daba, ¿verdad?, mientras todos celebraban, el esposo venía y tomaba a la mujer y la llevaba al tálamo. ¿Qué era el tálamo? El tálamo, sin lugar a duda, era la recámara donde, por supuesto, hermanos, la novia iba a tener ese encuentro, esa intimidad. ¿Con quién? Con el esposo. Pero todos, oiga bien, no es como aquí, ¿verdad?, que digamos, se casó fulano de tal, ¿verdad?, y ya se comieron todos los panes con pollo que había preparado el novio y la novia, ¿verdad?, y bueno, cada quien para su casa.
y ya el esposo se va con la esposa se va para su casa, y solo ellos. No, el esposo preparaba ese lugar y estaban ahí, hermano, todos celebrando, todos festejando la alegría, tanto las doncellas que la novia llevaba y los jóvenes que acompañaban a quién, al esposo, y ahí estaban festejando. Mientras tanto, la esposa y el esposo estaban ¿a dónde, hermano? Estaban en el mejor agasajo, ¿verdad? Estaban festejando en el tálamo, en el mismo lugar, ahí. ¿Y por qué era esto? Porque, como les decía, los desposorios se preparaban como unos 6 meses o un año antes de que se celebraban el ¿qué? La boda. Durante ese periodo podían pasar muchas cosas, ¿verdad? ¿O cree usted que no, hermano? Durante ese periodo podían pasar muchas cosas, como por ejemplo, ¿el qué, hermanos? El quebrantamiento del desposorio, ¿verdad? Por eso es que citaba ahí el caso de María y José, que cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, dice ahí, hermanos, que José no quería el qué, infamarla. Y esto es porque en realidad la iban a matar apedreada, ¿verdad? Porque había cometido la falta de adulterio, ¿verdad? Porque ya estaba casada, ya estaba comprometida, no convivían juntos. Esta mujer, después del desposorio, tenía que guardarse, hermanos, ¿el qué? Tenía que guardarse en pureza. Se tenía que guardar en pureza, porque note usted que el desposorio, hermano, la garantía era de que aquella mujer estaba ¿cómo? Estaba virgen. Entonces, llegado la boda, hermanos, y todos allí celebrando, ¿verdad? Todos allí celebrando. El esposo quería, ¿el qué, hermanos? Que aquel contrato, ¿verdad?, que se había hecho era ¿cómo? Era real y que se había conservado hasta ese momento. Entonces, pero si ya en el momento en que el novio entraba al tálamo con la novia y allí, hermanos, se encontraba el qué, alguna impureza, alguna falla de que la joven ya no era virgen, entonces ¿qué es lo que hacía, hermano? Por eso es que no se iba todos los que festejaban, porque al encontrársele una falta en ese mismo momento, el novio, ¿qué hacía, hermanos? La denunciaba ante todos. Y allí era la vergüenza, tanto para quién. ¿Para quién era la vergüenza? Para los padres, ¿verdad? Porque se había, imagínense, note usted que los padres del novio había pagado un costo, ¿por quién? Por ella. Y que al final esta le fuera a salir ¿con qué? ¿Cómo dice? Con un domingo 7, dice el hermano. Le fuera a salir todo al revés, hermanos. Entonces eso no era justo. Por eso es de que en realidad, hermanos, esto del desposorio era algo tan delicado, hermanos, tan el que sublime. Fíjense que en ese evento del desposorio, hermanos, se dice de que las doncellas celebraban y daban sus mejores deseos para la recién casada, para el esposo. Y entre los mejores deseos estaba, hermanos, en que digamos, hermanos, la descendencia de esta recién casada fuese una descendencia ¿cómo? Dilatada, una descendencia no poquita, sino una descendencia ¿cómo? Grande. Si no, veamos un ejemplo, veamos ahí en el libro de Ruth. Vea usted en Ruth capítulo 4 y el verso número 11. Ruth 4, el verso número 11. Dice ahí, hermanos, esta escritura, Ruth 4, el verso número 11. Ya lo tiene, mire cómo dice aquí la palabra de nuestro Dios. Ruth 4, el verso 11, ya lo tiene. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a las puertas con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa. Esto se lo están diciendo ¿a quién? ¿A quién se lo están diciendo, hermano? A Booz, ¿verdad? Que era quien estaba prácticamente teniendo ahí, hermanos, redimiendo a Ruth. Que dice ahí:
Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Rachel. ¿Y a quién más dice? Y a Lea, las cuales las dos, dice, edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre, ¿en qué dice? En Éfrata, y tengas nombradía en Betlehem. Y de la simiente que Jehová te diere, de esta moza, sea tu casa como la casa de, ¿qué dice? De Fares, al que parió Tamar, ¿a qué dice? A Judá. Y ahí dice el 13, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue el, ¿qué dice, hermano? Su mujer. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese el, ¿qué, hermano? Ese era el deseo de qué, hermanos, digamos, que todos los invitados hacían en relación a la novia. Entonces, hermanos, en esto consistía el desposorio, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros ahora, verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros ahora? Sin lugar a duda, pues la Escritura ha sido, hermanos, escrita para la enseñanza de quienes, de cada uno, hermanos, de aquellos que ahora en este tiempo hemos creído en quién, hermanos, en Cristo Jesús. A aquellos, hermanos, que hemos adquirido un compromiso con quién, con Jesús. De tal modo, hermanos, que aquellos que creemos en Jesús nos convertimos en la novia de quién, hermanos, en la novia de Cristo. Cuando usted y yo, hermanos, entregamos nuestra vida a Él, nos bautizamos, estamos amarrando el qué, hermanos, un contrato, hermanos. Estamos amarrando un contrato, tal y como lo efectuaban los hebreos con los padres y hermanos de la novia y el padre del novio. Dice que el padre del novio daba el qué, dice, hermano, un costo. ¿Por quién, dice? Por la novia. Ahora, el Padre, hermanos, para redimirnos a nosotros también ha pagado un costo para que nosotros seamos el qué, hermanos, la novia de quién, de Cristo. ¿Cuál es ese costo? No son 500 ciclos de plata, ¿verdad? Va que no, hermano. No son las piedras preciosas, sino que dice la palabra de Dios, hermano, es la sangre de Cristo, hermanos, que fue vertida por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo creemos en el Señor, hermano, cuando usted y yo nos bautizamos, hermanos, amarramos un contrato con Él, hermanos. Y así como en el tiempo antiguo dice, hermanos, que dice que para que se celebraban las bodas tenía que pasar un tiempo de 6 meses y 1 año aproximadamente, hermanos. Así también nosotros, hermanos, como novia de Cristo, hermanos, para que lleguen las bodas, hermanos, tenemos que pasar un tiempo en el cual se ha de probar el qué, la fidelidad, hermanos, se ha de probar el qué, la pureza que cada uno debemos de conservar delante de quién, delante de Dios, para que cuando lleguen las bodas, ¿cuándo van a ser las bodas, hermanos? Cuando venga Cristo por segunda, para que cuando tengamos ese encuentro con Él, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Nosotros qué, hermanos? ¿Ah? Nosotros no tengamos ningún tropiezo, nosotros no tengamos ninguna dificultad, sino que estemos como, hermanos, solventes, estemos sin mancha. Dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí en Efesios capítulo 5, y dice ahí, hermanos, el verso número 26, ¿verdad? Dice Efesios 5, el verso número 26 y 27, dice así, hermanos: para santificarla. Mire cómo dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué dice? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua. ¿Por qué dice, hermano? Por la palabra, para presentársela, ¿cómo dice, hermano? Gloriosa. ¿Para qué dice, hermano? Para sí una iglesia
que no tuviese mancha, ni qué, hermano, ni arruga, ni qué más, hermano, ni cosa semejante, sino que fuese santa y qué, y sin mancha. Desde el momento que usted y yo nos entregamos al Señor, desde el momento que usted y yo nos bautizamos, hermanos, a partir de ahí, hermano, adquirimos un compromiso ¿con quién? Con Cristo, hermano. Y estamos totalmente, ¿qué, hermano? Amarrados. Estamos totalmente comprometidos a Él. Nuestro servicio, nuestra obediencia habrá de ser, hermano, exclusivamente para Él, hermanos. Nuestra fidelidad habrá de ser exclusivamente para Él, hermanos. Porque ese es el propósito. Dice que el padre del novio compraba a la novia para que la novia se conservara. ¿Para quién? Para el novio. Así también nosotros. Cristo vertió su sangre en la cruz del Calvario para que todos aquellos que hemos creído en Él, que nos hemos bautizado, hermano, nos conservemos ¿en qué, hermano? Nos conservemos limpios, nos conservemos en pureza para ese día glorioso, para ese momento en que habremos de tener ese encuentro con Él, cuando Él venga por segunda vez. ¿A dónde, hermanos? A la tierra. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿O no es así, hermanos? Habremos de conservarnos limpios y sin manchas, dice aquí. Y ese era, hermano, el sentir del apóstol Pablo cuando él dice: toleradme un poco. ¿De qué dice él, hermano? De locura. Ojalá sí, tolérenme, dice. Porque os celo con celo. ¿De quién dice, hermano? De Dios, porque os he desposado, dice. Como una, ¿qué dice, hermanos? Como una virgen pura. ¿A quién, hermanos? A Cristo. El apóstol Pablo se lo hacía ver a los hermanos ¿de dónde? De Corinto. Porque la iglesia de Corinto, hermanos, como que de repente, hermanos, se dejaban de contaminar con las influencias que había ¿en qué? En el mundo. Y él les decía: miren, de repente les puedo parecer loco, y bueno, y si les parezco loco, pues está bien, pero aguántenme, porque yo no puedo contenerme de hacerles ver las faltas que ustedes cometen, porque yo los he de celar delante de Dios, porque en realidad, dice él, los he desposado. ¿Por qué decía él que los había desposado, hermanos? Porque él les había hablado el evangelio, les había hablado la palabra, hermanos. Y en realidad el compromiso que ellos tenían, hermanos, era un compromiso grande, el cual tenían que respetarlo, el cual tenían que, hermanos, obedecerlo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, como iglesia, somos la novia ¿de quién? De Cristo. Estamos desposados ¿con quién? Con Cristo desde el momento que nos bautizamos. Y un día habrá, hermano, habrá de venir el esposo, hermano. Y así como lo hacen las culturas hebreas. ¿Qué es lo que hacía el esposo cuando llegaba el día de la boda, hermano? Dice que se preparaba a 12 varones, a 12 jóvenes, hermanos, los cuales pues le acompañaban de música, ¿de qué más? De canciones, dice, hermanos, y de esa forma llegaba donde ¿quién? Donde estaba la novia. ¿Y la novia cómo estaba, hermanos? Estaba preparada. No podía estar la novia, hermano, toda, como así literalmente, no podía estar toda desgreñada, como dice el hermano. No podía estar toda así mechuda, ¿verdad? No podía estar, hermano, así, ¿verdad? Sin el traje, sin el vestido de gala, sin la vestimenta nupcial, hermanos, sino que tenía que estar como, hermanos, vestida de novia, así, ¿verdad? Y tenía que estar como, hermano, lista, porque si de repente viene el esposo tocando, ¿verdad?, con las canciones, y bueno, y el esposo, a ver a qué hora sale, y no seguía de marchar el esposo, y no paraba, y la esposa tenía que estar lista al oír las canciones que el esposo iba dando, que ya él iba pasando a recogerla, hermanos, para llevarla ¿a dónde?
para llevarla a su casa, entonces la esposa ya tenía que estar lista. Entonces así también nosotros, hermanos, Jesucristo un día va a venir. Y aunque ese esposo, hermano, ahorita nos parezca a nosotros que tarda en venir, hermano, usted y yo debemos de esperar. Debemos de, hermanos, mantenernos en pureza delante de Él, para que cuando Él venga, hermano, nosotros estemos con esas vestimentas limpias y ¿qué, hermano? Y resplandecientes. Para que así no, el qué, hermano, no nos lleve, no nos agarre por sorpresa y de repente pues no tengamos ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Ese encuentro con el Hijo de Dios. No nos vaya a pasar, hermano, lo que le sucedió a Israel. Israel, hermanos, en un tiempo fue la prometida ¿de quién? Fue la prometida de Dios. Pero ¿cómo se comportó Israel? Miren lo que dice ahí, hermano, el libro del profeta Jeremías. Y esto nos debe de traer a nosotros también, hermano, enseñanza, para que así, hermano, usted y yo, pues, no permitamos caer en esa falta. Dice Jeremías, hermano, capítulo número 2 y el verso número 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y fue a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor, ¿de qué dice ahí, hermanos? Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, dice, ¿a dónde? En el desierto, en tierra no sembrada. Y dice el 3, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus renuevos, de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y tornáronse vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó, ¿el qué dice, hermanos? Ni allí habitó hombre. Y yo metí, bueno, empieza, hermano, un reclamo de parte de Dios, ¿hacia quién? Hacia su prometida. Así como el apóstol Pablo le reclama a los corintios, ¿verdad? Os celo con celo de Dios, decía él, pues los he desposado. Es que de repente, hermano, nosotros podemos, como que desesperarnos, ¿verdad, hermano? Y decir, Cristo ya no vino, el esposo ya no vino, entonces pervirtámonos, corrompámonos, ensuciémonos, hagamos lo que el mundo hace. Y entonces, hermanos, cuando Cristo venga, usted y yo no estemos ¿cómo? No estemos preparados, hermanos. En realidad, hermanos, debemos de preocuparnos por mantenernos en esa pureza, por mantenernos en esa santidad, en ese temor hacia Dios. Recuerde, desde el momento que nos bautizamos, adquirimos el ¿qué? Ese compromiso con nuestro Padre eterno, ¿verdad? Ahora, aquellos que todavía no se han bautizado, también tienen compromiso con Dios, ¿o no, hermanos? Claro que sí, porque ya escucharon, ¿verdad? Y bueno, con estarse reteniendo, por ejemplo, de decir, yo no me comprometo con el Señor, eso, hermano, no les libra de que en cierto modo sean culpables. En lo que mejor conviene es que cada uno mejor, ¿verdad? Afiance, como dice ahí, ¿verdad? Afiance, hermanos, ese compromiso con nuestro Señor, y así cuando el Señor venga también pueda tener esa bendición de poderse encontrar con Él, de poder celebrar esas bodas. Y como dice ahí el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo número 19 dice ahí, hermanos, dice el libro de Apocalipsis 16:7, ese momento, hermanos, va a ser un momento glorioso. Así como en la cultura hebrea dice que todos festejaban y celebraban, hermanos, las bodas
que el esposo tenía con su esposa, así también en aquel día, hermanos, va a ser un día glorioso. Dice ahí Apocalipsis 19, les decía el verso número 6, hermano, el verso número 6 y el verso número 7, dice así. Leo desde el 5. Y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de, ¿qué dice? De muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, ¿cómo, hermano? Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. El verso 7, gocémonos, y ¿qué más dice, hermano? Y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué dice ahí, hermanos? Se ha preparado, su esposa. ¿Quién es la esposa? Decimos, hermanos, somos nosotros, somos la iglesia que estamos desposados con Cristo. Estamos comprometidos con Cristo. Debemos, hermanos, mantener esa pureza. Ya el precio está pagado, hermanos. Cristo vino a derramar su sangre por nosotros. Ahora debemos de guardarnos fidelidad para Él. Debemos de guardar, hermanos, esa santidad para Él, esa pureza. No contaminándonos con las cosas del mundo, porque así, hermanos, no vamos a poder no vamos a poder celebrar las bodas. ¿O cree usted que sí, hermanos? No vamos a poder entrar a las bodas. Y usted que todavía no se ha bautizado, y usted que todavía no ha hecho ese pacto con Dios, hágalo, hagámoslo. No le tengamos miedo. ¿A qué, hermano? Al compromiso. El compromiso es para bendición de nuestras almas. El compromiso es para tener, hermanos, una parte en aquel día glorioso con Cristo, y poder gozarnos y podernos alegrar con Él, hermanos, en ese día tan especial. ¿Cuántos de los que estamos acá deseamos ese día, hermanos? ¿Lo deseamos nosotros, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Ya me imagino cómo la novia, ¿verdad?, deseaba ese día de tener ese encuentro con el esposo, ¿verdad? Y también el esposo con ella, ¿verdad, hermanos? Tener ese encuentro con ella. Pero mire, hermanos, en la cultura hebrea dejaban pasar ese tiempo, ¿verdad? Como para el ¿qué? Para probarse, no era solamente para preparar, ¿verdad? No era solamente para preparar el ¿qué? Digamos, preparar la boda, sino, hermanos, para probar el ¿qué? La fidelidad, ¿verdad? Del uno como también del otro, ¿verdad? Máximamente de la hembra, máximamente de la hembra. Por eso es que ahí citábamos el caso de María, ¿verdad? Que ella le dijo a José, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Estoy embarazada. Y José dice que mejor quería el ¿qué, hermanos? Quería huir, porque no quería infamarla, porque sabía qué es lo que le iba a tocar si la denunciaba, la iban a apedrear. O sea, la iba a sacar delante de todo, hermano. Y va a ser una gran ¿qué? Gran vergüenza, y además la muerte. Y eso mismo nos pasaría a nosotros, hermanos, si en aquel día, pues, ¿qué pasa, hermanos? No estamos preparados y el Señor viene, hermano. ¿Y qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar, hermano? ¿Qué nos va a tocar, hermanos? Vergüenza, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Vergüenza. Va a ser una gran pena, hermano. Y va a ser el ¿qué, hermanos? También una pérdida, una gran pérdida, hermanos. ¿Por qué? Porque se pagó el costo, ¿verdad? Para poder, hermanos, estar allí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y se desvalorizó y se dejó perder, hermanos. Y eso mismo nos pasaría a nosotros si ahora, hermanos, nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos carnales, y empezamos a hacer cosas que a Dios, ¿qué pasa, hermanos? No le agradan. Manchamos el ¿qué, hermano? Nuestras vestiduras,
rompemos la integridad que merecemos a quién, hermanos, a Cristo, y en aquel día, hermanos, corramos el riesgo. Ahora, pues si nosotros en determinado momento le hemos fallado al Señor, la palabra pues dice, aún hay esperanza, dice, ¿verdad, hermanos? Para los que están entre los vivos, que no nos dejemos perder, hermanos, que no nos dejemos perder. Acabamos de estudiar una lección con las hermanas, ¿verdad? Los fracasos en este mundo, ¿qué se llamaba, hermano? En este mundo, ¿qué? Incierto, los fracasos. Y uno de los fracasos más grandes que a nosotros como hijos de Dios nos puede pasar, ¿qué es, hermano? Que caigamos en pecado, ¿verdad que sí, hermano? Ese es uno de los fracasos más grandes, porque manchamos el qué, hermano, nuestra vestidura, manchamos, hermanos, nuestro testimonio, nuestra integridad. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Pero allí veíamos el caso de David, ¿verdad, hermanas? Veíamos el caso de David, que como este hombre, hermanos, después que fue denunciado, le fue denunciado el pecado, recibió aquella amonestación. ¿Qué hizo David, hermano? ¿Qué dijo David? Es pecado contra quién, dice, hermano, contra Dios, dice, he pecado contra Jehová. Y lo hizo con un gran, ¿el qué, hermano? Con un gran pesar. No lo hizo como quien dice, como quien dice, todos pecan, ¿verdad? Todos fallan. Y bueno, y soy humano. No lo hizo así, ¿verdad? David, hermano, sintió que aquella falta era en gran manera, ¿qué, hermano? Era grave, hermanos, era grave. ¿Y qué le dijo Natán, verdad? ¿Qué le dijo Natán? Tu pecado, le dice, tu pecado ha sido también, ¿el qué le dice? Perdonado, no morirás, le dice. Mira, hermano, ¿qué es lo que se contempla ahí, hermano? La gracia y la misericordia de quién, hermanos? La gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Él conoce nuestros corazones, que en nuestra intención muchas veces no puede estar el fallarle a Dios. Y eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Que nuestra intención no está fallarle a Dios, nuestra intención es conservarnos puros. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Pero a veces los descuidos llegan a nuestra vida, y así llegan de una manera como bien sencillita, bien facilita, llegan los descuidos, y cuando menos sentimos, hermano, hemos, ¿el qué? Hemos fallado. Y ya está esa marca ahí, ya está esa falta. Hemos fallado a nuestro, hemos como que prácticamente, hermanos, hemos, digamos, fallado a nuestro compromiso delante de Dios. Pero Dios, dice la palabra, que es grande en misericordia, hermanos. Él no se tarda en esperar, hermanos, en que nosotros nos arrepintamos, nos humillemos y de todo corazón, hermanos, nos entreguemos a Él, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Sí, pero nuestro propósito debería de ser, hermano, mantenernos como limpios, puros, ¿verdad? Qué bonito, como un hermano decía, qué bonito, como un hermano decía, gracias a Dios, decía él, que tantos años de perseverar en el Evangelio, y hasta aquí, dice, ¿verdad? Pues nunca, dice él, pues digamos, he sido amonestado, dice, por hacer esto, por hacer lo otro. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermanos? Para los hermanos que hasta aquí, pues, se mantienen como ahí, ¿verdad? Digámoslo así. Aunque en realidad Dios lo conoce todo, ¿verdad? Porque puede ser que alguien pueda decir, yo hasta aquí no, ¿verdad? Tranquilo, pero porque no se le ha descubierto, ¿verdad? Pero cuando ya se le descubre, ya esa ya es otra cosa. Pero bueno, hermanos, pero para aquellos que ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Humillarse y empezar un proceso de ¿qué, hermanos? De restauración, ¿verdad que sí, hermano? Empezar un proceso de restauración y no abandonarnos totalmente, hermano, porque ese sí ya sería el ¿qué, hermanos? El más grande fracaso, ¿verdad, hermano? La más grande ruina, porque estaríamos desvalorizando el costo que ha sido pagado, hermanos, para que nosotros
estemos comprometidos con el Señor, ¿verdad? ¿Va que sí? Ajá, ¿verdad? O sea, prácticamente lo desvaloraríamos y nos abandonamos totalmente. O seguimos en la falta que caímos y le damos vida y le damos vida. Y así, hermanos, nos mantenemos mucho tiempo, muchos años. Imagínense que lamentablemente la muerte nos llega. ¿Qué nos pasa, hermano? ¿Verdad? Entonces, no, hermanos, en realidad pues debemos cuidarnos. Que el Señor no diga, por ejemplo, santidad era fulano, ¿verdad? Cuando empezaba a caminar en el Evangelio. Pero ya 20 años más tarde, ¿qué? Ahora, ¿y qué pasó con aquello que hice por ti? Que aquella redención que hice de ti, el Señor lo reclama también. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza que usted y yo extraemos, hermanos, de esta palabrita, hermanos, que la Escritura nos señala. El desposorio. ¿Qué decíamos que era el desposorio, hermanos? Un compromiso que se adquiría entre ¿qué, hermanos? Entre las dos familias, entre el padre, los hermanos de ¿qué, hermanos? De la novia y el padre de ¿qué? Del novio. El compromiso consistía, hermanos, en que el padre del novio pagaba un costo ¿por quién? Por la novia. Y la garantía era, hermanos, de que ésta había de conservarse pura hasta el momento de ¿qué? Hasta el momento de la boda. Si se quebrantaba ello, hermanos, ¿qué pasaba? Ahí había problema. Imagínense, llegaban las bodas y en las bodas ahí era el problema. Porque ya el novio. Por eso es que en la Biblia aparece el mentado, lo otro del repudio, ¿verdad? El repudio, ¿verdad? Porque en realidad habían quienes dentro de la nación de Israel que hacían el desposorio, daban ese tiempo y luego de eso, hermanos, se daban las bodas y resulta que el hombre no encontraba a la mujer como era, pero sin embargo tenía la intimidad con ella, o sea, tenía relaciones con ella, la disfrutaba y después, hermanos, ¿verdad? La repudiaba, ¿verdad? Por eso era todo eso, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? La legalidad era que si el hombre ya no la hallaba virgen, entonces inmediatamente, sin ponerle manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer ella? Él. Darlo a conocer y punto, ¿verdad? Y que le aplicaran la... Un cliente mío hizo eso. Se casó de 35 años con una joven de 20 y lo engañó. Entonces la misma noche se la fue a dejar al papá y la mamá y le dijo, vayan a hacer todos los regalos que no hicieron nada de eso. Va, imagínense. Pero le dio pena y ella lo que hizo es que por 3 meses que no salió hasta que reunió dinero para irse a Estados Unidos. Es una gran vergüenza, una gran vergüenza. Bueno, pero nosotros, claro, ¿verdad? Lo que sí debemos de tener, debemos de cuidarnos es de que en aquel día el Señor pues tenga hermanos, esa gran fiesta, ¿verdad, hermano? Ese gran deleite con Él, ¿verdad, hermano? Poderlo ver, podernos encontrar con Él, ¿verdad? En que el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Entrar al reino, ¿verdad? Esa es la casa, el reino. Y el otro detalle, en lo poco me fuiste, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Eso debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Y para ello pues hay que cuidarnos. Y la conclusión a la que llegamos, hermanos, la conclusión a la que llegamos es de que, en primer lugar, hermanos, debemos de cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos. Armarnos de esa armadura que el Señor dice, hermanos, que nos armemos para que los dardos de fuego del maligno no, hermanos, el que hay en cabida en nosotros. Y en tercer lugar, ¿verdad? Que estemos orando los unos por quienes, por los otros, hermanos. Porque yo quiero o quisiera, hermanos, que tanto ustedes como yo estemos, hermanos, en ese día glorioso. ¿Verdad que sí, hermano?
eso fuera lo más especial. Pónganse en pie, hermanos, dejamos hasta acá y Dios bendiga la palabra en nuestros corazones.